en particular para, digamos, tiene la intención de debatir la situación, nuestra situación, en qué momento estamos, cómo impacta la crisis, debatir las cuestiones laborales, cuánto deberíamos cobrar, ¿no?, por nuestro trabajo, y bueno, y así llegar a una conclusión y ponernos en acción, digamos, por todos nuestros derechos laborales. Para empezar, le voy a dar la palabra a Natalia Carabajal. Ya creo que todos la conocen, es directora de Valare, integrante de esta asociación y también del movimiento federal. Actualmente es coordinadora regional del movimiento. Y bueno, ella nos va a brindar una serie de información, digamos, necesaria. Y bueno, después, a continuación, también nos va a brindar una serie de información Sonia y luego Iván. Al finalizar, digamos, vamos a tener unos minutos, digamos, para tomar la palabra. Rogamos, digamos, que no extendernos tanto, digamos, que sea fluido la situación y no monopolizar las palabras, y bueno, y así tratar de arribar a algunas conclusiones para el final de este conversatorio. Así que sin más nada que decir, le doy la palabra a Natalia. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Omar. Bueno, la idea del conversatorio, como ya lo dijimos en los mensajes y también en el título de esto, es poder hablar de la danza, pero como trabajo, ¿sí? Que es algo que venimos desde el año pasado, bueno, en realidad desde siempre, pero desde el año pasado con más fuerza, hablando mucho sobre esta frase y sobre todo lo que significa. Entonces, lo que yo hice fue una presentación para poder ver en qué situación estamos, en qué situación está cada uno, cuáles serían beneficios, desventajas de la situación en la que estamos, y bueno, seguir debatiendo un poco más de esto, poder tener un poco más de información de todo lo que es, porque a veces nosotros nos centramos solamente o en bailar o en dar clases y no nos damos cuenta que ahí está nuestro trabajo y que hay muchas otras cosas que implica también esa situación. Así que cualquier cosa, yo voy a poner pantallas, pero cualquier cosa, levantan la mano y Sonia me podés ir avisando si hay alguna consulta o comentario, se puede interrumpir, ¿sí? Porque la idea es justamente que esto sea un conversatorio y no una exposición. Así que, empezar. Bien, para empezar, este fue el relevamiento que hicimos el año pasado cuando les mandamos, cuando les mandamos el formulario para saber en qué situación estábamos. Y entonces de ahí salió que el 85% de quienes estamos dentro de la danza tiene su principal fuente de ingreso en el sector de la danza. Entonces quiere decir que trabajan efectivamente de la danza. Entonces encontramos que el proyecto de Ley Nacional de Danza, que se presentó en el Senado el 29 de abril de este año, con este fue el número de ingreso al expediente. En el proyecto habla de los trabajadores de la danza y del hecho de reconocernos como trabajadores de la danza y que a quienes considera como tales. Ay. Entonces dice, quienes tengan relación directa con el público en función de una manifestación de danza, o sea, los intérpretes, pero también los que tengan relación directa con la actividad de la danza que no sea con el público, como los coreógrafos, directores, docentes, ensayadores, investigadores, gestores, productores, críticos y cualquier otra función que se pueda crear en el futuro. Y también dentro del proyecto de ley está la fundamentación. Esta es la fundamentación de por qué necesitamos una ley, pero yo saqué este fragmento en particular que habla de que el Estado reconozca a la danza y reconozca a los trabajadores de la danza, trabajadores y trabajadoras de la danza, y eso implica que seamos sujetos de derecho. Y más adelante de lo que voy a hablar también es de que, así como pedimos estos derechos, también tenemos obligaciones como trabajadores. En la Constitución Nacional está el derecho que tenemos a trabajar,
y también los derechos que tenemos como trabajadores, ¿sí? Son todos estos, no los voy a leer uno por uno, pero los pueden leer acá, o si no, como les dije, ese es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. O sea que primero que tenemos el derecho a poder trabajar, y segundo que una vez que somos trabajadores tenemos todos estos derechos también dentro de nuestro ejercicio de la profesión. Y siguiente, tenemos la Ley de Contrato de Trabajo, que define al trabajo como toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. En esta ley hay como detalles importantes porque normalmente se empieza a hablar de quienes están en relación de dependencia, pero, sin embargo, dice que hay una relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste un servicio en dependencia de otra y con el pago de una remuneración. O sea, no es necesario tener el contrato firmado. Si se puede probar que hubo esa relación de trabajo, se puede regir por la ley de contrato de trabajo. Y después esto fue algo bastante importante que pude sacar leyendo, y es que el denominado trabajo en negro, o sea, el que no está por contrato, quien no está en relación de dependencia, etc., no se rige bajo esta ley, y bajo ninguna ley. Ese es el detalle, o sea, estamos en la nada misma quienes no estamos en relación de dependencia ni tampoco tenemos un contrato de por medio para poder trabajar. Y dentro de la ley habla también, de la ley de contrato de trabajo, habla de la formación profesional. Acá habla de que el empleador tiene la obligación de formar a sus empleados, pero a mí me gustó sacar esto también como el hecho de que nosotros como trabajadores y como profesionales necesitamos una formación profesional, no solamente que venga de quien sea nuestro empleador, sino de nosotros mismos también. Y entonces dice la fundamentación de por qué deberían formarse, dice que es para poder desempeñar funciones con mayores requerimientos, para poder ser promovido y avanzar profesional y humanamente. Entonces serían como buenos motivos para nosotros también dedicarle bastante tiempo a nuestra formación mientras estemos trabajando. Y esto es lo que les decía recién, que para el trabajador autónomo, que somos la mayoría de los que estamos acá, ahora les voy a mostrar ese relevamiento también, o quienes trabajamos por su cuenta, trabajamos por nuestra cuenta y a nuestro riesgo, no estamos protegidos por ninguna normativa. Si bien, bueno, podemos decir, no tenemos un régimen de jornada, no recibimos órdenes, no estamos sometidos a disciplinas, etcétera, pero bueno, tampoco tenemos los beneficios que tiene un trabajador en dependencia. Entonces, bueno, estamos como ahí en un lugar que no nos encontramos, digamos. No tenemos quien nos respalde más que nosotros mismos. Y este es otro relevamiento que hicimos el año pasado, en el cual podemos ver que la mayoría trabaja en un espacio no oficial arancelado. También había un porcentaje, era muy mínimo, pero había un porcentaje que era no oficial y no arancelado. O sea, quienes enseñan o bailan o trabajan sin cobrar, básicamente. Trabajan gratis o trabajan en un lugar donde no les pagan. Era un porcentaje menor, pero bueno, existe. Dentro de nosotros, dentro de la provincia, existen esos tipos de trabajadores. Y después, estos son los intereses mayoritarios dentro de quienes trabajan en la danza. La docencia y la interpretación son los dos principales, ¿sí? Seguido por la creación. Y después tenemos el dato de que de este 59% que trabaja mayoritariamente en algo no oficial, o sea, no trabaja en un colegio, por ejemplo, aproximadamente el 50% es monotributista. El 40% no está inscrito en AFIP, o sea, básicamente no existe para el Estado, y el otro 10% trabaja en relación de dependencia. Uno puede trabajar en relación de dependencia siendo monotributista también. Entonces esta es una reflexión que se hizo este 29A que pasó, que fue Mariela Ruggeri y Daniel Pallero Zaragoza. Ellos son coordinadores del Movimiento Federal de Danza, y me pareció bastante importante poder leerlo,
porque dice que lejos de ser un día de celebración, bueno, si nos acordamos, el 29A nuestro tampoco fue un día de celebración, ¿no? Estábamos sin trabajar hace un montón de tiempo, el 29A del 2021. Es una oportunidad para reflexionar y visibilizar las problemáticas que atraviesa nuestro sector. Somos trabajadores y trabajadoras de la danza que aún no contamos con este reconocimiento en la sociedad. Necesitamos jerarquizar nuestro hacer como profesionales que producen y trabajan, ya sea como artistas, docentes, investigadores, creadores, bailarines, gestores y directores. Entonces de acá también yo saco esto de necesitamos jerarquizar en el hecho de que está bien, necesitamos que el Estado nos reconozca, de que la sociedad nos reconozca, pero también nosotros necesitamos poner de nuestra parte para eso. No es solamente pedir, sino también a ver qué nosotros aportamos. Lejos de lo que es nuestro arte, porque sabemos que desde ahí aportamos, pero estamos hablando dentro del ámbito laboral y dentro del ámbito del Estado. Esta fue una encuesta que hizo el Movimiento Federal de Danza en el 2020, de todos los estudios, academias de danza, y se estima un total de 450.000 trabajadores y trabajadoras independientes. Y de esos, solamente el 16% trabaja en condiciones de formalidad, el 42% informal y el otro 42% en ambas modalidades. Lo marqué en negrita porque esto la verdad es que no es nada bueno si justamente lo que queremos es jerarquizarnos. Entonces empezamos a hablar de la informalidad y las consecuencias que trae eso. Esto también sale de una encuesta que hizo el Movimiento Federal de Danza el año pasado. Cuando empezó la pandemia se hicieron muchos de estos para poder presentar tanto al Ministerio de Cultura, Industrias Culturales y a la presidencia misma, poder presentar el estado de la danza y a partir de eso empezar a trabajar en protocolos y todo lo que se hizo el año pasado. Y se sacó que más o menos 36.310 estudios de escuelas academias estuvieron cerrados y con baja posibilidad de generar ingresos. Lo que pasó es que hubieron subsidios por parte del Estado, pero el 85% no pudo acceder porque se encontraba en una condición de informalidad. O sea, no estaba inscrito en AFIP, no tenía cuenta bancaria, no estaba inscrito en rentas, entonces básicamente una persona que está así y que está trabajando no existe. Para el Estado esa es una realidad. Y entonces fue imposible poder acceder a estos subsidios que hubieron el año pasado y algunos siguieron hasta este año también. Y entonces empezamos a hablar de, como estuvimos hablando de que la mayoría son independientes, entonces empezamos a hablar del monotributo. Sí, es muy distinto quien está en relación de dependencia, pero ya dijimos que está amparado por una ley también, entonces está en una situación un poco más positiva que quienes trabajamos de manera independiente. Y de esa manera independiente la mayoría es monotributista. Entonces, me pareció importante poder hablar de esto para quienes por ahí no están inscritos o no saben cómo es, o etcétera, o para qué sirve inscribirme, porque a veces es, no, yo doy clases, cobro y nada más. Pero bueno, cuando uno se inscribe para ser monotributista está pagando ganancias de IVA, pero también está aportando a su jubilación y a su obra social, dentro de una cuota que no es bastante mínima, pero tiene que ver con la categoría de lo que uno factura y demás, va subiendo según la facturación y otros ítems. Pero siendo que está pagando todo esto y está aportando, el monotributo es algo que simplifica mucho lo que sería pagar por aparte ganancias, por aparte IVA y aparte jubilación y obra social. Los beneficios están acá, que es lo que les dije también del tema de los subsidios. Primero que es menor carga impositiva, o sea, se paga mucho menos. Menos obligaciones administrativas, es súper fácil inscribirse al monotributo. Ya estamos haciendo aportes a la jubilación y la obra social, y estando inscritos como monotributistas, tenemos un acceso al sistema bancario y a los créditos. Los bancos no dan cuenta, no abren cuentas, ni mucho menos dan créditos a personas que no estén inscritos en AFIP. Y después el tema de la facturación, porque a veces somos monotributistas y no facturamos, o porque nos olvidamos, o porque no sabemos para qué sirve exactamente facturar,
el motivo que cada uno considere. Sin embargo, es necesario que facturemos. Si estamos recibiendo ingresos, tenemos que facturar, porque si no nos pueden inhabilitar y perder los beneficios que teníamos como monotributista. Y bueno, después también pueden haber multas, porque si tenemos en cuenta que tenemos un sistema bancario y hoy en día está todo muy globalizado, entonces va a llegar un momento en el que va a saltar, a ver, estás gastando tanto y no estás teniendo ingresos, ¿de dónde estás sacando esa plata? Entonces, por eso es importante y dicen que es obligatorio facturar aún siendo monotributista. Sobre todo facturar con todo lo que ingrese por banco, por ejemplo, o tratar de mantener cierto control entre lo que estamos gastando y lo que estamos recibiendo. No podemos gastar más de lo que recibimos. Entonces eso sería el control de la factura. ¿Se pueden tener empleados en relación de dependencia? Sí, siendo monotributista. Solamente que hay que inscribirse en el régimen general de empleadores de AFIP. Esto, bueno, mi recomendación es tener un contador, o si no, una persona que maneje un poquito más esto, cosa de entrar a al régimen, poder inscribirse, pero en sí no es nada complicado. Se puede ser monotributista y estar en blanco a la vez también. Por ejemplo, puedo estar trabajando, dando clases en el polivalente y trabajando en un estudio privado. En el estudio privado soy monotributista y en el polivalente estoy en relación de dependencia. Eso sí se puede, solamente que hay que informar para no estar pagando doble, ¿sí? Y en el monotributo nos descuentan lo que sería seguridad social y obra social. Nos van a descontar eso porque ya lo estamos pagando, ya lo está pagando nuestro empleador, sería. Por como di el ejemplo, en el polivalente. Después están otros dos tipos de monotributos que son un poco más simples todavía, se paga menos, y esto salió teniendo en cuenta a profesiones que facturen mucho menos, o por ejemplo nosotros que estuvimos facturando mucho menos el año pasado. Esto podría haber sido una buena opción para seguir siendo monotributista, pero pagar muchísimo menos. Estas son las condiciones que hay que tener, ahí existen dos. Está el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente. Estas son las condiciones que hay que tener para poder inscribirse en este tipo de monotributo. Y yo encontré que dentro de la lista de actividades que comprenden están los profesores particulares de música y bailes. ¿Por qué particulares? No tienen que tener un estudio de danza, ¿sí? Así como dice acá, no tienen que tener un local o establecimiento estable. Pero quien no lo tiene y da clases, podría inscribirse en este monotributo, y quienes cumplan con estas condiciones también. Y después está el otro, que yo creo que les comenté el año pasado, que es el monotributo social. Esto hay que defenderlo un poquito más, porque hay que cumplir con algunos de estos requisitos que están acá, pero nosotros, por ejemplo, generamos empleo y también tenemos promoción comunitaria. Entonces, bueno, hay que defenderlo, como dije, pero se puede inscribir al monotributo social, y esto se va a mantener mientras estemos en una situación de vulnerabilidad. Por eso es que esto creo que yo les comenté el año pasado, a comienzo de año, que era una opción para no perder todo lo que veníamos aportando al monotributo. Y después busqué, porque no existe específicamente la profesión danza, profesor de danza o trabajador de la danza o algo que esté relacionado a la danza no existe dentro de la lista de actividades en las cuales uno se inscribe en AFIP. Pero estuve buscando y encontré estos en los que podríamos llegar a inscribirnos. Servicio de enseñanza, y dentro de eso está el de enseñanza artística. Después están los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento. Bueno, si los leen se dan cuenta que no existe nada de danza en particular, pero podríamos entrar en alguno de estos según el trabajo que nosotros realizamos. Después están servicios de esparcimiento, salones de baile, discotecas y similares. Esto está como un poquito agarrado así con pinza, pero podría ser. Servicios de práctica deportiva, inclusiva, y estudios donde se dictan entrenamiento físico, por ejemplo, preparación física, entonces podría llegar a ser. Y actividades profesionales específicas. Y acá está también
quien tenga representación, que es otro tipo de trabajo también, y actividades profesionales. Así que dentro de alguno de estos, por ahí enseñanza artística creo que es lo que más engloba lo que hacemos, pero algunos no enseñan, hacen otro tipo de actividades, entonces bueno, en algunos de estos podríamos llegar a entrar para poder inscribirnos en AFIP y en el monotributo. Esto también se está trabajando desde el 2019, el Movimiento Federal de Danza está trabajando con ANSES para que exista dentro de esta nomenclatura el trabajador de la danza. Vamos a ver cómo se resuelve eso, pero bueno, se está pidiendo por lo menos. Porque si se dan cuenta está todo, está teatro, está música, está en los títeres, está iluminación, escenografía, pintores, pero no existe danza. Están todos, menos nosotros. Después ya pasamos a lo que es ingresos brutos, que es la inscripción que hay que hacer en rentas y que es provincial. Primero hay que inscribirse en AFIP y después pasar por rentas y hacer la inscripción ahí. Estos son los documentos que suelen pedir. Igual pueden entrar a esta página. A ver si entro acá, creo que va directo. Y acá se puede buscar qué es lo que uno quiere hacer, o si no directamente se acerca a rentas y ahí encuentran todo. Pero está bueno ir ya con esto, entonces se pierde menos tiempo. No encontré si lo están haciendo de forma online. La verdad busqué y no lo encontré. No creo porque como hay firmas y demás que hacer, por ahí sí o sí tiene que ser presencial. Bueno, esto es un impuesto que se paga a la provincia. Y en cuanto a la actividad para inscribirnos, usan la misma de AFIP. No es que provincia tiene otra nomenclatura, es la misma que estuvimos en AFIP, vamos a tener en ingresos brutos. Y por último, la habilitación municipal. A ver, uno va a decir, bueno, todos estos son pagos, y sí, son pagos que vamos haciendo. La función o no de los impuestos, bueno, impuesto nacional, impuesto provincial, impuesto municipal, no vamos a discutir ahora si es que cómo se usan nuestros impuestos, pero bueno, en el caso de la habilitación municipal no es solamente pagar a la municipalidad un impuesto, sino también es un seguro para nosotros. Así como dice acá, formaliza la autorización municipal para el funcionamiento. Para quienes pudimos hacer, o en algún momento hicimos, presentamos los trámites para hacer la habilitación municipal, ellos van a controlar desde el plano, desde que se cumpla con todo lo que está en el plano, de que eso sea seguro, matafuegos, en el caso de que sea un espacio más grande, y así con distintas actividades, ¿sí? Como les dije, no es solamente pagar a la municipalidad un impuesto, sino también tener un seguro, porque si en nuestro local pasa algo, siempre se pone de ejemplo Cromañón, por ejemplo. En un lugar que no está habilitado, pasan estas cosas y el que pierde es el dueño del espacio, claramente. Si no, bueno, se pueden pelear un poquito más, ojalá nunca pase, pero ya les digo, es un seguro de que tenemos habilitado nuestro espacio para poder trabajar. Esto también en la página están los requisitos que piden para las habilitaciones, y una vez que se crea un usuario y contraseña, se puede entrar y hacer la habilitación de forma virtual. La municipalidad sí. Y acá puse lo mismo, no existe una categoría que nos englobe. La más cercana es gimnasios, porque yo entré acá como para solicitar la habilitación y me aparece restaurantes, bares, bueno, me aparece gimnasios y así, bueno, y esto fue lo más cercano a nuestra actividad que existe. Y a partir de ahí sí después ya usan la misma lista de actividades que usó AFIP y que por eso usó rentas. Nosotros en febrero habíamos pedido por escrito al intendente, tuvimos una reunión y después lo pedimos por escrito, que se agregue por ordenanza municipal la categoría, ya sea de espacio artístico, estudio de danza o algo similar. Nos dijeron que sí, pero hasta el momento no sucedió, así que tendríamos que volver a pedirlo capaz. Y entonces llegamos como a esta conclusión que me parece muy importante teniendo en cuenta lo que leímos al comienzo de jerarquizar nuestra profesión y de lo que les decía, que no es solamente pedir derechos, sino también tener en cuenta que como trabajadores tenemos obligaciones y que no podemos pedir solamente al Estado si nosotros no estamos aportando.
o si, como les dije recién, no existimos. La verdad es que hay bastantes convocatorias a subsidios, a créditos, a becas, que salen del Ministerio de Cultura, del Fondo Nacional de las Artes, Consejo Federal de Cultura. Bueno, nosotros no tenemos por ahora Instituto Nacional de Danza, pero la idea es tenerlo en un futuro. Y uno de los requisitos principales es estar inscrito, estar formalizado. Y está bueno poder empezar a ver esos proyectos y a presentar proyectos. Porque puede que no salga, pero puede que sí, y es un ingreso que nos ayuda o a mantener el espacio, o a producir, a generar, a dar trabajo. Entonces, me parece que es algo muy bueno que puedan ingresar a estos lugares que les dije. Ministerio de Cultura, Fondo Nacional de las Artes, Consejo Federal de Cultura, y poder ver convocatorias que haya, si algunos de nuestros proyectos o ideas encajan en eso, y enviar un proyecto, preparar un proyecto y enviarlo, y por ahí se tiene suerte. Siendo de Formosa tenemos un poquito más de suerte, eso es un detalle, porque no se presentan muchos proyectos, ya sea de Formosa, del NEA, pero más que nada de Formosa. Dentro del NEA, Formosa es la que menos proyectos presenta, entonces proyecto que se presente tiene muchas más posibilidades de salir. Eso es un secreto. Pero está bueno porque creo que va a ayudar a poder crecer mucho más. Y entonces pensamos que si nosotros necesitamos que nos reconozcan, que la sociedad nos vea como trabajadores y trabajadoras, tiene que empezar por nosotros. ¿Sí? Nosotros darle valor a nuestra profesión, nosotros jerarquizarla, nosotros respetarla y nosotros formalizarla. Y desde ahí para afuera. Y, que hay un micrófono prendido, puede ser. Bueno, y volviendo sobre esto de que empieza por nosotros, creo que el año pasado, con todo lo que vivimos, y un poco de este año también, y lo que estamos viviendo hasta este año, entendimos realmente que la danza es trabajo y luchamos bastante por eso. Y creo que no tenemos que perder todo esto que conseguimos, porque el año pasado conseguimos que nos vean, que la sociedad pase de mandarnos a buscar una pala y trabajar, a acompañarnos en estas marchas, por ejemplo, a compartir lo que nosotros compartíamos y a entender que este es el trabajo que elegimos. Bueno, esto es lo que es el Movimiento Federal de Danza, ya todos lo deben saber. Viene desde el 2010, pero el Movimiento Federal de Danza en sí, desde el 2019. Y quienes no estén registrados en el Registro Nacional de Trabajadores de la Danza, este es el link. Es un registro muy simple, solamente ponen los datos. Piden datos personales, pero como vieron en las estadísticas anteriores, nunca se publican esos datos personales, solamente se usan a fines estadísticos. Y esto sirve, en principio, para yo reconocerme como trabajador de la danza y entonces registrarme, y también para poder hacer todos los pedidos que se están haciendo. Lo que les comenté de ANSES, sobre la Ley Nacional de Danza, se presentó mucho al Ministerio de Cultura de Nación, se está trabajando bastante con el Estado Nacional. Esperamos también poder trabajar con el Estado Provincial. Y como comentaba Omar, ADDA Federal es la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, está en formación, ya tiene un expediente presentado desde hace bastante tiempo. Estamos esperando que salga, y una vez que salga, continuar con esta conformación que va a ser una entidad gremial, o sea, defender justamente esto de lo que estábamos hablando, que son nuestros derechos. Pueden buscarla, este es el Facebook y este es el Instagram de Formosa, y si no, ADDA Federal es el Instagram también. Hay filiales en casi todas las provincias, así como el Movimiento Federal de Danza. Y bueno, esa fue mi presentación. Si alguno tiene algún comentario, quiere hablar de algo más, les agradezco por haberme prestado atención, y bueno, jerarquicemos nuestro trabajo. Gracias, Natalia. La verdad que un excelente informe, digamos, muy
muy concreto y muy abarcativo, digamos, respecto a lo que es nuestro derecho, digamos, cómo estamos respaldados o cómo no estamos respaldados, digamos, por las leyes de trabajo. Bueno, está abierta para algunas preguntas, si quieren realizarlas, pueden abrir el micrófono, y si no, bueno, continuamos con el conversatorio. Ya quiero felicitar el esfuerzo que están haciendo Natalia y Mariana ahí, que están en una estación de servicio. Acá en el Zoom, digamos, la verdad que, no sé, me emociona, digamos, el compromiso de bancarse ahí. Seguro que es un poco incómodo estar en una estación de servicio, pero bueno, es la situación en la que se encuentran. Bueno, continuamos. A continuación, bueno, la profesora Sonia Torres nos va a brindar también detalles, algunas informaciones respecto a lo que fue investigando acerca de cuánto deberíamos cobrar o qué tasación deberíamos tener los bailarines. Y bueno, te doy la palabra, Sonia. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien, Omar? Sí, perfecto, Sonia. Ah, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Es muy importante tener, debatir, conversar sobre este tema que es tan importante como la danza y el trabajo. Bueno, yo voy a compartir con ustedes lo que fui investigando, si se ve ya en pantalla. Yo todavía no veo, no sé si... Ahí está. Ahí está. Ahí va. Bueno, yo voy a hablar sobre las tarifas y precios, el valor que tiene nuestro trabajo. Fui investigando de varias fuentes, de varios lugares, y bueno, con respecto, voy a empezar primero con cuánto gana un profesor de danza en Argentina, que este es un dato que está actualizado, fue actualizado en mayo del 2021, o sea, de este año. Del resultado de entrevistas que se hicieron a varias personas, se obtuvo un promedio de 20.000 pesos por mes, pero como básico, ¿sí? El básico de un profesor de danza o una persona que empieza es 20.000 pesos, ¿sí? Es lo que resultó de esta encuesta. Por ejemplo, tenemos en Buenos Aires un profesor de danza contratista gana entre 50.000 y 55.000 pesos por mes. Full Dance, que es una escuela, un instituto, un profesor de danza contratista gana entre 77.000 y 84.000 pesos por mes. Teniendo en cuenta que tiene como todas las horas cubiertas de la semana. Danzarte, un profesor de danza por mes gana entre 42.000 y 46.000 por mes. Y en Broadway Dance Academy y Performing Art, un profesor de danza por hora gana 841 pesos a 915 por hora, ¿sí? Este tiene, de acuerdo a las horas que trabajé el profesor, es la tarifa que está manejando, ¿sí? Bueno, en otra investigación, tengo este artículo que lo escribió una escritora, una periodista, Silvi Panzarelli, se llama, lo escribió en marzo del 2021, hizo también su investigación. Habla sobre el profesor de danza, debe haberse graduado de una carrera de este profesorado, y luego haber hecho alguna especialización. Esta carrera debe haber durado entre 4 a 5 años. Los factores que ella muestra en esta entrevista, en este artículo, dice que debemos destacar que un sueldo, sea alto o bajo, dependerá de ciertos factores. ¿Cuáles son esos factores? Su antigüedad, la cantidad de horas
a la semana que trabaje y el precio de su hora, según cada localidad. Siguió más investigando y ya se especializó como en cada país. Desde este punto, ¿sí? Ella dice que el sueldo que cobra hoy un profesor que tiene poca antigüedad, ¿sí? No mucha, pero sin embargo que posee cubiertas casi todas las horas semanales, puede ganar, por ejemplo, en Argentina un salario al menos de 25.000 pesos por mes. Estamos hablando de un profesor que con poca antigüedad, ¿sí? En México serían alrededor de 20.000 pesos. En Colombia, 1.800.000 al mes, pero esto debe estar en pesos colombianos. La verdad que me tomé el trabajo de... ¿Sí, Amar? Peso colombiano ese. Pesos colombianos. Para Chile, 650.000 pesos chilenos, y en Perú, 1.500 soles peruanos. Bueno, el profesor, ahora pasamos a lo que es el bailarín, cuánto gana un bailarín de danza, que también son datos actualizados. El 6 de junio del 2021 tenemos un precio bajo, un precio promedio o intermedio y un precio alto, ¿sí? El precio bajo sería de 6.073 pesos y el promedio sería de 59.000 pesos. Un alto cachet sería de 86.387 pesos. ¿Sí? También es un dato basado en varias entrevistas y varias encuestas que se realizaron. Bueno, por ejemplo, los pongo de ejemplo, ¿sí? En el Parque del Conocimiento, un bailarín contratista gana entre 43.000 y 47.000 pesos por mes. En La Pampa, un bailarín contratista gana entre 83.000 y 89.000. En el Teatro General San Martín, un bailarín contratado gana entre 56.000 y 61.000 por mes. Eso en datos de junio. Tenemos otros datos más específicos, como por ejemplo la Cámara de Estudios de Danza de Córdoba, ¿sí? Según su vicepresidente, Gustavo Gabeglio, que esto de los tarifarios se encuentra en carpeta de proyecto, ¿sí? Para sacar estos presupuestos ellos están estudiando y analizando por horas de trabajo, o sea, cuántas horas va a trabajar ese profesional, ese bailarín, ese docente, su carrera y la experiencia del docente. ¿Sí? Esos son como los factores que están analizando para poder llegar a un tarifario. Pero en Córdoba, en la Cámara de Estudios de Danza de Córdoba, está todavía el proyecto como en cartera. ¿Sí? Bueno, después tenemos el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, ¿sí? Cultura en una de sus últimas convocatorias para, por ejemplo, una obra pequeña, más o menos de 20 minutos, y con la cantidad de 1 a 3 bailarines, se pagó alrededor o un aproximado de 24.000 pesos, ¿sí? En el Chaco. O sea, es decir, una obra corta, o sea, 20 minutos de una hora. Tenía que estar en formato obra, esos 20 minutos. Luego pasamos a ATACH, ¿sí? Asociación de Titiriteros, Actores y Coreógrafos del Chaco, y ellos tienen categoría profesional o categorías profesionales. Tienen esta lista y esto es el cachet que ellos están manejando, ¿sí? También están actualizados estos precios. Por ejemplo, un actor principal por 120 minutos, el cachet es de 16.000 pesos. El bolo es un personaje que no es ni el actor principal ni secundario, ni tampoco es un extra. O sea, es una persona que tiene una intervención,
de la actuación cortita, ¿sí? Ese sería por 120 minutos, 10.000 pesos. Bolo menor hasta 15 años, o sea, actores que sean menores de edad, ¿sí? Que tengan participaciones cortitas también en las obras, a ellos se le está pagando 12.000 pesos. Al apuntador, 10.000 pesos, al bailarín, 10.000 pesos, 20 minutos. Bastante cerca a lo que pagó Cultura del Chaco, ¿sí? Que eran 24.000, bueno, acá al bailarín por 20 minutos se le paga 10.000. Coreógrafo por coreografía se cobra. En este sentido serían 12.000 pesos por coreografía, ¿sí? Y por cada hora extra que estas personas realicen, sería un 5% del cachet, o sea, de esto. Se les suma un 5% por aquellas horas extra que trabajen, ¿sí? También investigué sobre la Asociación Argentina de Actores. Ellos tienen varias categorías, varios puntos, categorías, ¿sí? Una es el cine, otra es la publicidad, otra es el doblaje y otra es el teatro, ¿sí? Yo tomé el cine y la publicidad, que más o menos son categorías que se parecen al ámbito de la danza, ¿sí? Bueno, tenemos por ejemplo el director, y lo que tenemos que ver son estos precios de mayo a agosto, ¿sí? Estos que son los que están ahora en vigencia. También ellos tienen bolo mayor de filmación por día, bolo menor de filmación por día, ¿sí? Por ejemplo, horas extra al 100% por hora, ¿sí? O sea, la persona que tiene el contrato, que le hicieron un contrato 100%, sus horas extra por hora le pagarían 3.733 por horas extra. A una persona que se le contrató, digamos, a un tiempo parcial, no un tiempo completo, a un 50% sería, por hora se le pagaría 2.701 pesos. Y así es como ellos van categorizando. En publicidad, por ejemplo, tienen roles como el protagónico, coprotagónico, secundario, menor, grupal, callback o prueba de vestuario, ¿sí? Y los precios que se están manejando son estos, que van del 1 de julio al 30 de septiembre del 2021. ¿Sí? El protagónico, 47.964. Así como ellos tienen sus categorías, nosotros también podríamos pensar en las categorías, no categorías, sino como trabajadores de la danza, y lo que variaría según para el precio, ¿sí? Por ejemplo, un director de academia de danza o director de centro de formación artística, profesor de danza, maestro de danza, secretario o secretaria administrativa, asistente coreográfico, ayudante de clases prácticas, coreógrafo, director de compañía, bailarín de compañía, o bueno, puede ser bailarín independiente, ¿sí? Las variantes sería, por ejemplo, si trabaja a un tiempo completo, a un tiempo parcial, si está al 100% contratado o está a un 50%. O también se le podría hacer las horas que trabaja, y bueno, también dependiendo de la experiencia que tenga, los años de antigüedad y formación, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta para el precio para los espectáculos, contrataciones o actuaciones y shows, ¿sí? Eso también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si se le contrata a una compañía de danza o a un ballet, o si se contrata solamente a un solista, si se contrata a bailarines de diferentes lugares, o si se contrata a parejas, como parejas de tango, parejas de salsa, ¿sí? Y bueno, coreógrafos también. Las variantes, por ejemplo, serían en la compañía de danza, número de bailarines, duración, experiencia, antigüedad, ¿sí? Y cantidad de danzas que realice. O duración serían los minutos también. El coreógrafo, si monta una obra completa o cantidad de coreografías, como vimos en el attach,
que dependiendo de la cantidad de coreografías era, por ejemplo, 12.000 pesos. Número de bailarines que va a coreografiar, experiencia, formación, etc. Bueno, eso es... Ahora le doy la palabra a Iván Larrosa. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo más que nada, para aportar a lo que Sonia estuvo investigando, estuve haciendo una breve encuesta, digamos, a diferentes profesionales de la danza de la región, más que nada para poder unificar, que también tiene que ser un criterio nuestro y nuestra realidad, obviamente, sobre cuánto deberíamos cobrar los profesores privados de academias privadas, las cuotas por mes o las horas de clase y también algunas posibles contrataciones que se estén dando. Y en relación a esto, estuve hablando con Natalia Rodríguez, que ella forma parte de ATECOR, que es la Asociación de Artistas Escénicos de Corrientes, y ella me contaba que tienen un consenso de cobro de clases por mes de alrededor de entre 1.600 y 1.700 pesos por mes, 2 veces por semana, por una hora de clases, o 400 pesos una hora de clases particulares. No, perdón, 400 pesos solamente un día de clases, como pagar el día de clases. Y 4.000 pesos a 8.000 pesos si son clases particulares por mes. Después en Resistencia Chaco tenemos nosotros como un pequeño consejo de profesionales de la danza, de los ritmos latinos y caribeños a nivel regional, y ahí se estimó un cobro de entre 1.500 y 1.600 pesos por mes, que son clases de 2 veces por semana, 1 hora también, y 400 pesos una sola clase. En el interior de la provincia del Chaco, como son situaciones un poco más precarias, por así decirlo, como en Vilela, Quitilipi, Puerto Tirol, Sáenz Peña, ahí se está cobrando entre 1.000 y 1.200 pesos por mes nada más, 2 veces por semana, ¿sí? Y 250 pesos la clase. Y bueno, y acá en Formosa estamos cobrando los profesionales de la danza en ritmos latinos, estamos cobrando entre 1.600 y 1.700 pesos por mes, que son 2 veces por semana, 1 hora de clases. 300 pesos la clase, y bueno, las clases particulares son más o menos alrededor de 4.000 a 5.000 pesos por mes o 500 pesos la hora. Después también estuve indagando sobre el cachet que se le paga a los coreógrafos en relación de contratos de obras para show de comparsa y en el carnaval. Iván, Sí, Iván, ¿te puedo sí, interrumpir? sí, ¿Te sí. estás refiriendo, una consulta, ¿te estás refiriendo a lo que se le puede cobrar al alumnado o a lo que se les paga al docente que viene a trabajar No, a a una los institución alumnos. privada? Estás hablando de las cuotas mensuales de que se Sí. podría llegar a cobrar. Ah, perfecto, gracias. Claro, eso son lo que se está cobrando en el Chaco, en Corrientes, esos son Claro. los precios que están manejando las academias privadas de danza y le cobran a los alumnos. Ok, gracias. ¿Sí? Dale. Y bueno, como les estaba diciendo, después están el cachet que se le paga a los coreógrafos para composición de obras para show de comparsa y de carnaval. En el interior del Chaco se está pagando 120.000 pesos por mes, ¿sí? Y aparte los viáticos y traslados, obviamente. Y en Corrientes Capital, que tienen los carnavales, se divide en categoría de comparsas porque tienen agrupaciones, después tienen comparsas de primera y segunda categoría y arrancan los cachets desde 200.000 pesos por mes. Y bueno, alrededor de 2 o 3 meses son los contratos de trabajo que tienen
en relación de dependencia. Eso es más o menos lo que estuvimos indagando para después poder llegar a un consenso en relación a nuestra realidad de cuánto deberíamos cobrar como cuota, ¿no es cierto?, por mes, sea 2 veces por semana, cuánto puede ser 3 veces por semana, cuánto sería un paquete full, ¿sí? Por ejemplo, para la gente que quiere tomar varias disciplinas, porque hay muchas academias que tienen muchas disciplinas en sus estudios, y bueno, también cuánto se le debería cobrar a alumnos que quieran tomar clases privadas o particulares, sea por un solo día o mensualmente. No sé si tienen alguna duda o les quedó algo medio confuso de lo que les comenté. Les vuelvo a reiterar. Bueno, eso es el tarifario que se investigó, que se estuvo investigando, y bueno, si tienen alguna, si quieren expresar algo, contar algo, comentar algo, creo que ya pueden abrir los micrófonos para empezar a conversar el conversatorio. Sonia, específicamente vos te estabas refiriendo a los honorarios, cachet o sueldos fijos que corresponderían a los docentes, a los instructores, a los que trabajan, ¿no? Ahora, te consulto, cuando hablaste del sueldo básico de 20.000 pesos, ¿te referías a la actividad, a un sueldo de la actividad privada o de la actividad estatal? ¿Y cuántas horas de trabajo equivale? ¿Horas semanales, horas cátedras, horas reloj? Claro, es un promedio que se sacó, o sea, puede ser... ¿Pero es un sueldo del Estado o es un sueldo tipo estimativo en un estudio privado? Voy a tomar el sueldo más chico que te referiste, que es el de 20.000 pesos, ¿sí? Claro. ¿Es un sueldo del Estado o de una actividad o de un estudio privado? Es de ambos, o sea, se hizo un promedio de ambos. ¿Y a cuántas horas correspondería? ¿Cuántas horas? Porque es importante tener en cuenta y saber, tener esa información, ¿no? Un profesor que asiste 2 veces por semana, 80 horas minutos, cátedra. Por eso ¿cómo es? La voy a poner de nuevo. Porque... No, pero a lo mejor no tenés esa información, porque puede ser que no la hayas sacado, pero sería interesante tener esa información, ¿no? Porque 20.000 pesos... Sí, A ver, ahí dice sueldo base por mes. Sí, bueno, pero no está estipulado la cantidad de horas que trabajan. Pero quiero contestarte. Es para un profesor de danza por mes que empieza, digamos, pero que tiene unas ciertas horas, cierta cantidad de horas que son, o sea, completas sus horas, digamos. No llega a ser completas, pero tiene muchas horas. ¿Sí? A eso ¿Pero y qué sería? ¿4 horas diarias? A ver, equiparémoslo con un sueldo de comercio. Por eso puse después este dato, que por hora se paga, en esta escuela pagan de 841 a 915 por hora. Ese está más claro, Por hora cátedra podría ser, o por hora, por ejemplo, tomemos Danzarte. ¿Danzarte es un estudio privado? Sí. ¿Sí? 42.000 pesos por mes es el sueldo para un profesor. Me quiero ir a trabajar ahí, ¿eh? Vamos a partir de ahí. Esos son los datos que... Full dance, queremos ir. No, pero es importante porque tenemos que ver nuestra realidad, ¿sí? Exactamente. Tenemos que ver nuestra realidad, porque imagínense que, a ver, nos vamos a desmoralizar todos. No, ¿sí? eso. Cambiemos de profesión.
Claro, Sole, vamos a danzar. Yo también me quedé impactada, o sea, hay cosas Pero que... por eso, mami, por eso mi corazón, es importante que estas, porque imagínense, yo hace 40 años que trabajo en esto, ¿sí? La sigo peleando como los que empezaron ayer, hoy, ¿sí? Y los reentiendo y los comprendo porque la problemática es siempre la misma, ¿no? Pero entonces, me gusta, hacía mucho que no entraba a esto, pero no es que dejo de verlo, ni de apoyar, ni de estar, ¿sí? Pero sería bueno que tengamos en cuenta nuestra realidad, ¿sí? Porque, suponte vos, Sonia, a ver, yo quiero contratar una chica, necesito contratar a alguien, y mi capacidad, mi posibilidad de decirle, mira, te ofrezco 2 veces a la semana 10.000 pesos. Me dice, no, no trabajo. Y lógico, tiene toda la razón del mundo de no trabajar, ¿sí? Si no está de acuerdo con el sueldo. Pero seamos realistas, a eso voy. Que ojalá esto sirva para que realmente podamos contar qué es lo que nos pasa. No sé si hay algún estudio de Formosa, en buena hora, ojalá quiera Dios, ¿sí? Pero que tenga relación lo que uno le puede cobrar al alumno, los costos fijos que tiene un propietario o el que alquila un salón y que a su vez necesita contratar colegas. O sea, me gustaría que se analice nuestra realidad, porque el que está en el Estado la tiene solucionada, gracias a Dios. Tampoco son buenos los sueldos, pero bueno, son sueldos fijos, tienen estabilidad laboral, y es fantástico. Pero las escuelas privadas, con lo que cuesta sostenerla, ¿sí? Entonces, sería bueno como tener algo más real. Sí, es interesantísimo hablar esto. Hay que ir pensándonos de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a cómo es la vida acá en Formosa, porque también los alquileres son muy altos comparado con otras provincias, así que son información que se recolectó, que no es la única verdad y que tiene que ser así. No, seguramente será, pero no es la nuestra. Es para cuestionar, y yo creo que sí hay que hacer, como dice Tere, pensar en algo más cercano a nuestra realidad. Sí. Claro, cuando hablamos de valorizar el trabajo y valorizar la danza, partamos de que en principio hay que concientizar a aquellas familias que llevan a estudiar sus hijos danza, ¿sí? Que llevar a estudiar sus hijos danza tiene un costo importante y que no es un depósito donde dejan niños, y que entonces desde ahí, desde ese lugar, valorizar a los estudios de danza, ¿no? A las academias. Sí, incluso hay un dato que ni siquiera agregué porque me pareció como muy, muy fuerte también, que es de un bailarín cordobés que está bailando en Suiza, en Rusia, no me acuerdo muy bien, pero él es o sea, se fue, hizo audiciones, quedó en una compañía, etcétera, etcétera, y él contó cuánto le estaban pagando, no sé hace cuánto, pero en la entrevista cuenta. Y yo cuando hago la conversión del dinero, eran 130.000 pesos, o sea, por ser bailarín en ese lugar donde estaba. Así que ni siquiera puse ese dato, porque... No, está bien, mami, está bien. No digo que no, está perfecto lo que hiciste, es un muy buen trabajo, ¿no? De investigación y de dedicarle tiempo. Solamente lo que yo estoy consultando, y que me gustaría que los colegas que están acá también puedan dar su opinión, ¿no? Es de qué manera podemos hacer, cuál es nuestra realidad. Porque valorizar la danza, valorizar el trabajo, es algo que todos tratamos de hacerlo todos los días, y que es algo que todos deseamos, pero a ver, una cosa es el sueldo que el Estado puede ofrecer a alguien, y después los estudios privados, con todo el costo que hay que sostener, ¿no? Y con hasta cuánto se puede cobrar una cuota en Formosa. No sé qué dirán los otros chicos de esto, que tienen estudios privados. Tenemos, ¿de quién primero levantó la mano, Sole o Nati? Acá. Nati.
Tenés un minuto, Nati. Bueno, sí, estábamos justo hablando acá también de eso, del tema de no nos podemos comparar con Buenos Aires, o sea, allá las cuotas son muy altas, el precio de las clases son muy altas. Lamentablemente nosotros acá tenemos la contraposición de que para nosotros los alquileres son muy altos, pero no podemos cobrar una cuota tan alta porque no va nadie, realmente. Entonces estaría bueno como pensar nosotros en cuál sería nuestra media, por lo menos, o por lo menos fijar Claro. un mínimo de cuota que se pueda cobrar como para que la gente vaya entendiendo que no es, no sé, voy a tirar precios por tirar. No te puedo cobrar 500 pesos por mes y darte clases 2 veces por semana, porque no estoy cobrando nada. Entonces, poner como un precio o por clase o por mes, de última por hora de clase, con tener ese dato, una media entre todos nosotros, ya sería por lo menos un punto de partida, y después obviamente cada uno puede sumar más si quiere, pero estaría bueno tener como un... Esa es una muy buena manera, Natalia, Claro, de entonces empezar a fijamos. realmente que nosotros jerarquicemos el trabajo, ¿no? Esa es una muy buena manera lo que Y estás porque a nosotros nos proponiendo, pasó hacerlo con... con nuestra, Sí, y así con ¿no? todo, así con cuánto vamos a cobrar por una presentación, cuánto vamos a cobrar por una coreografía, poner un mínimo y de ahí partir. Nos pasó ahora, por ejemplo, a Mari le pidieron que preparen unas chicas para, para un concurso y empezamos a decirnos, bueno, a ver, ¿cuánto se cobra por preparar a una bailarina para el concurso? Y no sabíamos. Empezamos a preguntar a colegas de Buenos Aires que trabajan de esto, básicamente que son coreógrafos, y nos pasaron un precio y era, si yo paso ese precio, acá en Formosa es imposible. Además le tengo que sumar el alquiler de la sala, o sea, pero también es cuestión de empezar. Obviamente Mari cobró mucho menos de los que nos pasaron, pero fue una manera de empezar y de hacerles entender a estas chicas que si vos estás pidiendo aparte que te preparen un acorio, eso es un trabajo aparte que vale y que hay que cobrarlo. Obviamente las chicas accedieron, lo entendieron, también se dejó en claro que era poco, pero por lo menos fue un comienzo. Entonces me parece que eso está bueno, como fijar, por ejemplo, digo así, distintos ítems que son como por lo menos a lo que más nos dedicamos nosotros, ¿cuánto cobraríamos un mínimo por hora de clase? ¿Cuánto cobraríamos un mínimo por una presentación? ¿Cuánto cobraríamos un mínimo por una coreografía? Y si tenemos eso, por lo menos de ahí podemos partir a otras cosas, pero creo yo que esos son como los 3 ítems más importantes y que, bueno, fijar una media entre esos. En Buenos Aires están por lo menos 1.000, 1.500 pesos la hora de clase. Acá, no sé, yo particularmente cobro 300, 500 la hora de clase, depende de cómo se pague. Y después, bueno, no sé, fijar un medio ahí que me parece que está bien, porque a ver, cobrar 300 pesos por hora de clase inclusive hasta llega a ser poco. Te interrumpo un ratito. Ujú. El docente, o sea, el que trabaja en el Estado, yo por hora, cobra 1.400 pesos. O sea, y por 12 horas, 17.000 más o menos. Bueno, y después, bueno, suma la antigüedad y todo lo que suma, digamos, cuando trabajas en el Estado. Claro, pero el mínimo es ese. Pero el mínimo por hora es 1.400 y algo. Entonces, por ahí también, o sea, basarnos en eso y que la hora de clase, bueno, o esté 1.000 y algo, 1.400, como para que también tenga sentido, porque si no nunca ganamos y nos esforzamos por nuestro trabajo y no hay un valor. Claro, por mantener el espacio, como decía Tere, no es solamente cobrar porque yo te enseño a dar clases, sino por todo el espacio, el contexto, la estructura en la que venís a tomar tu clase. Y también que la familia vaya entendiendo esto, porque a veces, a ver, yo particularmente casi no aumenté las cuotas en todo lo que fue 2020 y este año aumenté muy poco porque dije, bueno, pandemia, Zoom, qué sé yo, etcétera. Pero decisión mía fue no aumentar tanto, porque también, por lo menos yo tengo como muchos padres que trabajan también en lo privado para los que fue muy difícil mantener. Entonces esa fue mi decisión, pero yo soy consciente que estoy cobrando poco, por ejemplo, que podría cobrar más en otra situación. Pero bueno, así como dice Mari, si la hora de ellos es 1.400, no alejarnos tanto de eso como un mínimo. Está bien, es mucho, pero por lo menos empezar de a poco, de ir haciéndoles entender también a las familias que están en nuestros estudios, o las personas que nos contratan, el que nos pide que bailemos en un lugar, o que les preparemos un acorio,
hacerles entender también esta situación, de que está bien, por mucho tiempo te regalé mi trabajo, pero ya no, digamos. Ya no bailo gratis. Sol, Sí, bueno, yo sinceramente viendo todos esos precios de danza, pensé, cierro mi academia. Sinceramente digo, cierro mi academia, porque yo no puedo llegar o sea, el mínimo es lo único que yo le puedo pagar a Mayra, y Mayra tiene casi toda la hora. Yo trabajo 1 hora y media por 2 veces a la semana. Entonces, como que yo coincido con Tere y con las chicas de que sí, tenemos que buscar algo que se acorde mucho a nuestra realidad, teniendo en cuenta que Formosa es la provincia en la que los sueldos son los más bajos del país. Entonces, como que es complicado también eso. También estaba pensando el tema de que tratemos de llegar a un acuerdo en cuanto a las cuotas. ¿Por qué? Porque la realidad de hoy en día es que los padres buscan precio, o por ahí buscan también belleza en cuanto al salón. Por ahí no se fijan en la calidad de enseñanza o en la trayectoria que uno tenga y esas cosas. Entonces, que tratemos de poner entre todos un mínimo y un máximo, y ahí ver, cada uno decide después cómo cobra, ¿no? Pero ver un mínimo y un máximo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí, por ejemplo, me han llamado, me han preguntado, yo doy gracias a Dios, hoy por hoy, que tengo mis cupos llenos. Entonces a mí me llaman y me dicen, yo le digo, mira, no tengo cupo lleno, te puedo pasar números de colegas, y empiezo a pasar todo el número de todos ustedes. Cosa de que ustedes también tengan las mismas posibilidades que tengo yo. Pero me ha pasado que viene gente y me dice, ¿cuánto cobras la cuota? Tantos pesos. Ah, pero no, pero Balare me cobra menos. ¿Entendés? Y yo le digo, bueno, pero cada uno cobra lo que puede. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no tenemos una colegialización de la danza, o sea, algo acá que nos regule esos precios, que podemos decir, bueno, se cobra el mínimo esto y el máximo aquello, y dentro de eso nosotros podemos ir acomodando el precio. Te puse de ejemplo a vos porque justo te vine a ti. Pero me decir eso, ¿viste? Y por ahí yo le digo, y bueno, o por ahí me dice, sí, me fui a averiguar a tal estudio, pero el salón es más lindo. Y no te fijes en eso, fíjate en la calidad de enseñanza, en la calidad de persona que está al frente con tu hijo. Porque convengamos también que hay otras realidades que como que nos dejan mal parados a los profesores de danza frente a la sociedad. Hay profesores de danza que están al frente de niños adolescentes y después le ves en las redes sociales que salen desnudas. Entonces, nos dejan mal parados a nosotros frente a la sociedad. Entonces, por ahí, buscar la manera de que la gente por ahí diga, bueno, sí, listo, es el mismo precio, y no estar viendo, no, porque fulano cobra menos, porque sultano cobra más. Entonces, yo estoy igual que Nati, yo estoy cobrando 300 pesos por hora las clases individuales. Estaría Después, bueno, sí. estaría bueno, Sole, eso que decías es tan cierto, ¿no? Pero la gente tiene que tener posibilidades de elegir, ¿sí? Y cada uno elige de acuerdo a lo que puede, a lo que tiene, a lo que le interesa para su hijo. O sea, eso es muy personal, es muy subjetivo, ¿no? Pero me parece que una de las maneras muy interesantes de que nosotros podamos, yo ya estoy de vuelta, chicos, pero me interesa mucho, ¿sí? Creo que tengo para rato, pero ya estoy, digamos que los escucho, los veo, veo las luchas de los más jóvenes, y que a lo mejor no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros en nuestra época. A mí me parece que algo muy interesante es que puedan establecer un nomenclador común a todos los estudios. Un nomenclador donde tengan en cuenta todos los ítems que corresponden. Espacio físico, docentes, titulación, todo lo que quieran, se pueden poner muchísimos, en este momento no sé cuántos, pero entre todos lo podrían elaborar, se podría hacer. Establecer un nomenclador común que le favorezca a todos, desde el que se está iniciando en un espacio chiquitito, sin las condiciones mínimas, pero que tiene deseos de, y que va a progresar seguramente, y que los favorezca a todos, y que se respete eso, ¿no? Entonces,
es una manera de poder ir creciendo. Totalmente. Realmente me parece que es una manera de poder crecer. Establecer un nomenclador teniendo en cuenta todos los ítems, que sea real, que sea verdadero, que sea sincero, y establecer, después la gente elige. A ver, si a mí me da el cuero pagar una cuota de mi hija de no más de 1.000 pesos, que yo tenga la posibilidad de llevar a mi hija a algún estudio que cobre la cuota 1.000 pesos. Hay 2 o 3 estudios que cobran 1.000 pesos, bueno, la madre elegirá, bueno, este sí, porque este me interesa, este, ¿entienden? Pero que existe esa posibilidad. Sí. Pero ¿sabes qué pasa también, Tere? Que la realidad que nosotros tenemos acá en Formosa es que no nos reconocen como trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Yo busco la academia más barata para llevarla a mi hija para dejarla ahí 1 hora y media. Y yo estoy 1 hora y media libre. Pero eso es inevitable. Entonces, claro, a lo que yo voy es que al tener un nomenclador, como vos decís, hay posibilidad para todos y ya hay como un estilo, un tipo de colegialización que regula eso, entonces nos da más carácter de trabajador. O sea, nos empezamos a reconocer como trabajadores de la danza, o sea, del arte en sí. Porque la realidad es esa, acá ya ni nuestros gobernantes nos ven como trabajadores de la danza. Entonces, como que es necesario que empecemos por ahí a regular esas cosas. Yo creo que hay que ir de a poquito, sin muchas pretensiones, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo más complicado, sin importar, no sin importar, pero sino también pensar en el hoy y en el día a día. Pensar en el día a día, ¿no? Ser realistas, nada más que eso. Bien. Yo creo que... Bien, la verdad que es interesante el debate que se arme. Creo que la tarea que tenemos por delante es, bueno, una próxima reunión, quizás para discutir este tema puntual, digamos, de cuánto el mínimo deberían, digamos, cobrar las academias. Se me hace que esa es la tarea urgente, digamos, que sale de este conversatorio, digamos, de establecer, digamos, un nomenclador para, bueno, un mínimo. Y tenemos que ser conscientes de ese mínimo porque no tenemos que autoprecarizar. O sea, somos docentes, somos trabajadores de la danza y nosotros tenemos que establecer un mínimo, decir, bueno, esto es lo mínimo que puedo cobrar por hora, porque menos de esto ya, bueno, me estoy negreando, digamos. Entonces, creo que la tarea, digamos, que tenemos por delante es esto, elaborar un nomenclador. Le doy la palabra a Iván. Sí, yo solamente quería agregar en relación a lo que decía Tere y Sole, de estas cuestiones de que las familias pueden elegir. También creo que tenemos que ser conscientes de que justamente nosotros trabajamos en un ámbito privado y por ende tenemos muchas obligaciones y gastos que son muy elevados y que también existen otras opciones para esas personas que por ahí no pueden llegar a pagar la cuota que nosotros nos merecemos. Entonces, por eso, yo creo que, así como decía Nati, tenemos que establecer sí o sí un mínimo en relación a lo que se cobra un docente estatal, ¿no es cierto? Y que los padres a partir de ahí elijan si quieren mandar a sus hijos a una institución privada, ¿no es cierto? Sino también, por eso están después las opciones de esas agrupaciones o centros sociales donde tienen clases de baile gratuitas o por inscripción nada más, porque justamente su situación económica no lo lleva a poder pagar una institución privada. Yo creo que deberíamos ser conscientes de eso para que justamente también no se mezcle y que también nosotros podamos, como dice Omar, reconocernos como profesionales y obviamente hacer valer nuestro trabajo. Y también, así como decía Mariana, obviamente tratar de que nada sea gratis. O sea, ya no se puede hacer una gala virtual gratis, ir a hacer un show gratis.
por lo menos hay que cobrar un mínimo tiene que haber para cobrar a donde sea, y eso creo que es lo que deberíamos establecer, por lo menos ahora, un mínimo, y después a partir de ahí ir viendo. Mi mamá nunca me Sí, pagó yo un también estudio de estoy de danza. acuerdo con fijar mínimos. Por lo menos, no sé, se me ocurren estos 3 que nombré hoy, que es por hora de clase, por coreografía y por presentación. Y después de ahí podemos ir saliendo hacia ¿cómo sería? Otras actividades. Pero me parece bueno fijar un mínimo, porque Iván tiene razón también, nosotros podemos cobrar 100 pesos la clase, pero ¿y cómo mantenemos el espacio? O sea, entendemos que hay chicos que tienen familias que no pueden pagar, pero es como difícil, porque nosotros también tenemos que pagar el espacio. Y si tenemos 100 alumnos pagando 100 pesos, no pagamos nada del estudio y tendríamos que dar clase en otro lugar. Y también es delicado porque por ahí uno dice, te doy una clase gratis, o no cobro porque, no sé, porque no tengo ganas de cobrar, o por X motivos no cobro, o te cobro lo recontra mínimo. Pero hay que ver qué tipo de formación también estás dando, porque eso tiene que ver con lo que hablaban Sole y Tere del tema de tu formación, del prestigio, de los años, de todo lo que vengas, de tu espacio, de todo. Y según eso también uno cobra, no es que se me ocurre cobrar 5.000 pesos una clase, sino que también hay algo ahí atrás, es cómo estamos formando a los chicos. Como dije cuando me tocó exponer, creo que tenemos que ser muy conscientes de la formación que tenemos nosotros y de la que estamos dando, porque si no, estamos trabajando con cuerpos de chicos y se pueden lastimar también. Así que, no sé, si les parece, o fijamos una media, o si no, la otra que se me estaba ocurriendo, así tiro, porque no lo pensé en realidad, armar como una encuesta, pero solamente de estos montos, y de ahí llegar a sacar alguna media, por ejemplo, o llegar a hacer como un relevamiento sin datos, sin que me pongas el nombre ni nada por el estilo, solamente que completen y cuánto cobras por hora de clase, cuánto cobras por preparar una coreografía, cuánto cobras por hacer una presentación. Y entonces ahí vamos viendo, se me ocurre como para no, si no sale nada ahora, creo que podría ser una opción. Y de última eso compartirlo después. Sí, o cuánto pagarías por una clase. No, ¿cuánto cobras? Porque completaríamos nosotros como trabajadores. Bueno, pero para el público también. Ah, bueno, para el público aparte, es otra cosa. Porque estaría bueno también eso, como saber eso. Sí, pero el público no te puede poner precio tampoco a tu trabajo. No, pero para saber más o menos cuánto, no digo que nos pongan un precio. No sé, lo tiré nomás igual porque lo pensé. Estamos cansados. No, está bien. Yo, mira, la verdad que interesante el debate. Yo pasaría, digamos, tipo a un cuarto intermedio, obviamente, ya con estos precios estipulados, digamos, y bueno, fijar, digamos, una próxima reunión que sea realmente de este tema, digamos, porque sinceramente acá estamos unos pocos nomás y hay muchas personas que no, por X motivo no pudieron estar, y la verdad que sería interesante, digamos, también debatirlos con esas personas que no estuvieron, y bueno, y fijar una reunión, digamos, para debatir solamente este tema. ¿Cuánto debería cobrar las academias, digamos, por una hora de clase o por 2 horas semanales de clase, digamos, sería mensual? Y bueno, claro, y hacer la encuesta a eso, y la próxima reunión, digamos, los debatimos un poquito más, y bueno, ya lanzamos ya al público y a la sociedad, digamos, esto es el mínimo, digamos, que debería cobrar las academias para no autoprecarizarse o para no fundirse. No sé qué les parece. Sí, se puede hacer un formulario de Google, como dice Nati, y mandar a todo el mundo, y ahí, en base a esa respuesta, después hacer otra reunión. Sí, acá estamos de acuerdo con hacer esa encuesta. Inclusive Mari dice de hacer 2. Hacer una para nosotros, entre trabajadores de la danza, para poder nosotros decir cuánto estamos cobrando y de ahí sacar más o menos una media. Obviamente proponerlo y debatirlo y sacar el definitivo, no va a ser ese el definitivo. Y otro hacerlo en redes como abierto al público. Y entonces ahí también tenemos una idea de qué piensa la gente, qué piensan nuestros alumnos básicamente.
pero eso abierto, o sea, subirlo a redes y que quien quiera participar, pero el resto sí, el otro sí, entre nosotros. Entre nosotros. Y después lo otro que yo quiero agregar es que para mí tiene que ser revisado mínimo cada 2 meses o cada 6, porque no puede ser que, no sé, ahora para este año, digamos, desde el Estado de Nación dijeron que la inflación iba a estar al 29%. Mentira, va a llegar al 50% por ahí este año. Así que hay que tener en cuenta eso también, que, digamos, esta cifra que podamos, digamos, consensuar en la próxima reunión, tiene que ser revisado, porque no puede ser, digamos, que no gane la inflación, digamos, aquí a 6 meses y sigamos con los precios, ¿cómo se dice? Descontextualizados. Sí, normalmente los que pagamos alquiler cada 6 meses aumentan también, así que... No, podía ser cada 6 meses, entonces. Hola, buenas tardes. Sí, cada 6 meses, porque también, a ver, y pongamos en cuenta los estatales, ellos también tienen aguinaldo, los aguinaldos, y además que a nosotros cada 6 meses nos suben los impuestos, nos suben, o sea, tendría que ser cada 6 meses digamos, como ver cuál sería el incremento, poner un porcentaje también. Si nosotros ponemos un nomenclador de tanto tiene que cobrarse un mínimo, a partir de eso poner un incremento de, no sé, por decir, ciento a cada 6 meses, ¿sí? Como un alquiler, ¿sí? Como un alquiler, una cosa así. Para no estar tan fuera de lo que es la inflación, los aumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí, sería por inflación, creo yo. Digamos, de acuerdo, subió 3% este mes la inflación, bueno, se le aumenta 3%. Subió 4 el mes que viene, bueno, se le aumenta 4%. Y así. Yo creo que es un buen mecanismo, digamos, para actualizar las tarifas. Bueno, la verdad que desde mi parte para mí fue un éxito este primer conversatorio, que no va a ser el único, obviamente, porque hay mucho para debatir, mucho para charlar y mucha tela que cortar, como dicen. Y no sé si alguno quiere agregar más algo, lo puede hacer en este momento, o despedirnos de esta manera y bueno, esperar la próxima convocatoria y ahí debatir el tema del nomenclador. Ela, ¿querés hablar? ¿Levantaste la mano? ¿O te está despidiendo? Sí, buenas tardes. Hola. Hola, sí, Mariela. Sí, muy buenas tardes. Desde Riacho Fe, Mariela Brancal. Estuve escuchando la reunión, muy poco por ahí comparto en hablar porque tengo poca señal. Y justamente comparto esta situación en la que ustedes estaban hablando. En mi pueblo, Riacho, yo hace 22 años justamente que estoy con el tema de la danza. Y actualmente en Riacho, antes de la pandemia, teníamos como 13 peñas. Todas se desprenden de mi peña particular, donde alumnos míos han formado sus peñas, en las cuales todos lo hacen gratuitamente. Todos los chicos, porque son jóvenes. Seguramente la señora Teresa Donkin, mucho gusto, lo ha de ubicar a Ezequiel Aguilar, que fue mi alumno y fue alumno de ella también, creo. No sé si, según lo que me había comentado, van saliendo los chicos de la peña porque van a estudiar a Formosa. Entonces van a las academias de danzas y se encuentran con algo totalmente nuevo de lo que nosotros enseñamos acá. Y justamente esos chicos que se manejan, los jóvenes, lo
lo toman como una salida laboral, digamos, porque no pueden ir todos a estudiar a Formosa, y enseñan lo que han aprendido en mi peña. Yo soy docente, no soy profesora de danza, mis raíces sí son folclóricas, digamos, mi padre fue profesor de danza, entonces yo soy docente, maestra de grado, y lo hago porque me gusta. Dentro de mis conocimientos, siempre estoy enseñando lo que voy aprendiendo de todo esto que estoy escuchando ahora. Los años que tengo dentro de la danza me han hecho crecer en esto. Entonces es como que también la parte política es como que apaña un poco también a estos jóvenes por el hecho de querer ayudar con unas monedas, digamos, para que tengan una solvencia. En realidad no tienen ese crecimiento, esa madurez de saber cuánto cobrar, y yo creo que también están creciendo como trabajadores de la danza. Alumnos míos han ido a Jesús María a hacer la apertura de 3 noches con la Asociación de Cultura Güemes de la provincia de Córdoba y Sentir Nacional del profesor Pablo Peliza. Pero lo hicimos porque a través del Facebook nos hemos contactado con ellos y ellos han venido hasta nuestro pueblo. Actualmente no estamos trabajando. Yo estoy a 17 kilómetros de Riacho. Ya por el tema de la pandemia me he venido acá porque mi trabajo está acá a 17 kilómetros. Y Riacho no cuenta con profesores que se dediquen a la danza. Tenemos muy buenos profesores como Juanqui Fernández, por ejemplo, que se dedica totalmente a la danza y por el tema de la pandemia se ha dedicado a otras cosas, pero es un chico que no tiene un apoyo para poder lanzarse y tener su propia academia. Porque también está el hecho de que están los alquileres que se cobran muy caro y no tenemos conocimiento de cuánto cobrar a cada alumno. Anteriormente se le cobraba 200 pesos a cada chico. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes y que se les ponga jóvenes de la edad y también se dedican a esto. Esa era mi... Dale, gracias Mariela por el aporte. La verdad que es emoción, un gusto estar en esta reunión. Gracias. Bueno, no sé si está hablando. Bueno, nos despedimos entonces, colega. La verdad que de mi parte fue un éxito este conversatorio. Y bueno, estamos en contacto para el próximo encuentro y ahí meterle para adelante el tema que salió, que es de las tarifas, digamos. Les abrazo a todos, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Chao, gracias.